Amados hermanos, he estado viendo un testimonio de un pastor que ha estado pastoreando más de 30 años. Esto ha pasado en Colombia. Y cuando se murió, se iba a ir al infierno. La pregunta es por qué, si el pastor era músico, cantor, compositor, participó en grupos internacionales tocando la música. Pero la pregunta es por qué, amados hermanos. Y él, cuando llegó al cielo, le dijo al Señor: pero Señor, si yo he hecho muchas composiciones, si yo, Señor, como se dice, he trabajado para ti, he realizado muchas obras, he abierto muchas iglesias, he construido muchos templos, ¿cómo me voy a ir al infierno? Estás muy equivocado. En otras palabras, el pastor le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo que él estaba mal y que él sí estaba bien. Santo, y cómo es el orgullo, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Y al final, me gustaría compartirles este testimonio de Colombia, un pastor colombiano. Y él estaba en estado de coma aproximadamente como 10 días, algo así me recuerdo. Y el Señor Jesús le dijo: mira, tú estás al filo de la muerte. Yo puedo hacer un pequeño toque y tú te puedes morir y te puedes ir al infierno. Pero tu esposa y tus hijos y toda la iglesia te ama. ¿Sabes por qué te ama? Le dijo así: a pesar de cómo tú eres, le dijo así. A pesar de cómo tú eres, la iglesia te ama. ¿Sabes por qué te ama la iglesia? Porque yo he puesto un amor en ellos para ti. No por lo que tú eres. Y fue fuerte ese testimonio y me llegó y concuerda con lo que el mensaje que les voy a enseñar esta noche, que es misión y visión. Y al final él se arrepintió y dijo: Señor, perdóname por todo lo que he hecho mal, ¿no? Y él criticaba públicamente a los ministerios, a los pastores por lo que están mal. Era muy juzgador, muy cruel, ¿no? Con sus palabras. Pero él estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y entonces estaba así, amados hermanos, hasta que el Señor le dio una oportunidad. Y el Señor le dijo bien claro: yo recibo solamente las obras que salen de mí, no las que tú estás haciendo porque tú quieres hacerlo, o porque tú sientes que crees que está bien hacerlo. Y los que quieran me puedan pedir al final, amados hermanos, para compartirles ese testimonio. Los que quieran le puedo pasar por WhatsApp. Bien, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo 7:21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amadísimos hermanos, para entrar en cortas palabras, porque esto ya lo enseñé la semana pasada referente a lo que es el propósito. Hoy vamos a enseñar misión y terminamos. El propósito se encuentra en la intimidad y en el secreto con Dios. Nunca se olviden eso. El propósito de tu vida, la razón de ser por el cual estás en la tierra, por el cual estoy aquí en la tierra, por el cual he nacido, por el cual mi mamá me hizo crecer, mi padre me hizo crecer, el único objetivo dice que tienes que saber que el propósito de Dios nace en el secreto con Dios. En el secreto con Dios, en la intimidad con Dios, donde que tú vas a encontrar tu real propósito. Amén. Y para poder hacer ese propósito, antes de hacerlo, primero se recibe. Nunca te olvides, primero se recibe ¿de quién? Del Padre. Porque dice bien claro: sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que cumplamos su propósito. No mi propósito, no nuestro propósito, sino el propósito que viene del cielo. Un ejemplo claro es: Jesús dijo: todo lo que oigo decir al Padre y hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Amén. El siguiente, amados hermanos, el propósito es permanente. El propósito no cambia. El propósito no varía. ¿Por qué? Porque el propósito es el por qué haces las cosas. ¿Por qué te levantas temprano? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué tanto te esfuerzas orar, ayunar, vigilar? Es por ese destino real
Jesús entró en ayuno, entró en constantes vigilias, oraciones, predicó la palabra, enseñó la palabra, evangelizó, sanó, echó fuera demonios por causa del propósito. Amén, amados hermanos. Entonces usted tiene que encontrar ese diseño de Dios. ¿Dónde lo va a encontrar? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el manual escrito de todo lo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amados hermanos. Entonces el propósito, el por qué hacemos las cosas. No te olvides que cómo te das cuenta que si ese propósito está en la voluntad de Dios, fácil. Número uno, el propósito de Dios no es mezquino. El propósito de Dios no es para yo llenarme de dinero, para que todos me miren a mí, para que mi nombre sea levantado, para que me miren como el profeta, como el siervo, o como el ungido de Jehová, o como el gran ministro. Nada que ver, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, para empezar, no es mezquino y no roba la gloria de Dios. Todo lo contrario es que todos miren a Cristo. ¿Me dejo entender? Gran confraternidad, se presenta el predicador tal, la mayoría va por el predicador tal y menos pensando en Cristo. Por ahí no está el propósito del Señor. Aunque se levante el nombre de tal o cual persona, ya su nombre. Aunque haya sido tal o cual reunión donde estaba un ungido de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, cuando sales de ahí, ¿cómo sales? ¿Hablando de quién sales? ¿Hablando del hombre de Dios? O que sientes y sabes que Dios te ha hablado a través de esa persona. ¿Me deja entender? Entonces el propósito de Dios es más importante, número 2, que nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque siempre el propósito de Dios, la carrera de Dios es a favor del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el propósito de Dios, escúchame esto, deja siempre un legado. ¿Qué deja? Un legado, o sea, después de ti, aunque te hayas muerto, personas, hermanos en Cristo, van a seguir trabajando en función de lo que tú has dejado aquí en la tierra. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Dale palmas a Jesús. Y por último, amados hermanos, el propósito transforma tu entorno. No te olvides, transforma tu entorno. Déjame decirte cómo le cambió la vida a Simón, Pedro. Simón era un pescador. ¿Cómo le transformó el entorno? Ahora ya no es pescador de ¿qué? De peces, sino pescador de hombres. Amén. Le cambió el enfoque, le cambió su entorno. Él paraba continuamente en el mar hasta cuando le falló el Señor, él otra vez volvió al mar. Pero Jesús fue a buscarlo y fue a decirle, y me amas, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ya su nombre. Y le cambió el entorno. Cuán importante, amados hermanos, es saber cuál es nuestro propósito en Cristo. Amados hermanos, si mi propósito, escuche esto, si mi propósito es por el cual yo me levanto todas las mañanas para hacer el propósito de Dios, entonces mi misión es qué cosas hago para que ese propósito se cumpla. ¿Qué estoy haciendo para que ese propósito se haga realidad? Es un ejemplo. Si Dios me llamó a mí y me dio una palabra profética por un hombre de Dios, una mujer de Dios, diciendo tú serás pastor, recibo la palabra que viene de Dios y la palabra de Dios también lo confirma, ¿no? Estoy haciendo solo un ejemplo. Entonces, ¿pero qué hago yo? Si no me esfuerzo a orar, si no oro en función a esa palabra, en función a ese propósito, ¿se cumplirá ese propósito? No. ¿Por qué no? Porque dentro de ese propósito no estoy poniendo la misión. La misión es, gloria a Dios, ¿qué cosas hago para que esa palabra profética se cumpla? Ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué cosas no hago para que esa palabra que he recibido tenga un efecto en mi corazón, en mi vida y en mis pensamientos y sea una realidad? La pregunta, un ejemplo claro. Propósito de Abraham. ¿Qué le dijo? De tu descendencia, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cuál era su condición real? Él ya era un ancianito y su esposa estéril. Pero él trabajó en la misión. ¿Y cuál fue la misión? ¿Qué cosas hago para que esa palabra profética que Jehová Dios mismo me dio, haciéndome ver los cielos y las estrellas,
Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que esa palabra se cumpla? Entonces, ¿cuál fue su misión de Abraham? Hizo una estrategia, digan estrategia. Misión tiene que ver con estrategia. ¿Saben cuál fue la estrategia? Dice la Biblia que él empezaba dándole gracias a Dios, le daba glorias a Dios. Miraba, dice, esperanza contra esperanza. Que incluso cuando Dios le dio esa prueba de que tenía que entregar a su hijo Isaac, dijo a sí mismo, aún Dios es más poderoso para resucitar aún de los muertos, a quien me dio la promesa. ¿Me deja entender? Entonces, cuán importante, amados hermanos, es la misión cuando has recibido ese propósito. El propósito, digamos así más claro, es una palabra profética. El propósito es lo que Dios te ha dado, que te ha dicho que tienes que hacer, y ahora te da las pautas. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, dentro del propósito, usted tiene que ponerse un tiempo específico. Usted tiene que ponerse, estamos hablando ya de la misión, usted tiene que ponerse un tiempo. Señor, voy a ir, ¿cuántos días quieres que ayune para que ese propósito se haga realidad? Y ayunas un día o 2 o 3 y le dices al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es ese propósito? Por ejemplo, si tú tienes un propósito en Dios, ¿no? Y el Señor te dice, tú vas a tener un hijo. De repente estéril, ¿no? Ya es un hombre. O era una mujer estéril. Entonces, orar, ayunar, Señor, quiero ayunar, quiero consagrar mi vida. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cuántos días tengo que ayunar? ¿Cuántos días tengo que orar? Para que ese propósito, ese llamado se haga realidad aquí en la tierra. No solo sea una palabra profética, sino que sea un cumplimiento. Ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿En dónde lo voy a hacer, Señor? ¿Cuál es el lugar que me das? ¿Cuál es ese espacio que me das? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde voy a empezar a iniciar ese trabajo? Tienes que preguntarle. El Señor es muy detalloso. Amén. Y el mérito de éxito es si lo has alcanzado o no. ¿Me dejo entender? Amados hermanos, ¿cuántos años le tomó de tiempo a Abraham? 25 años. Amén. Y así a cada persona le va a tomar un tiempo determinado. Esto es importante, amados hermanos, que nuestra vida en la tierra tiene que estar en función al propósito del Señor. Y el tercer punto, amados hermanos, es la visión. Si el propósito, escuche esto, es ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué me levanto para hacer esto o lo otro? Es la razón, el motivo, mi motor, mi existencia. Es como decir, ¿por qué me voy a trabajar? Porque tengo que mantener a mis hijos. ¿Y qué haces para trabajar? Tu misión, yo lavo ropa, yo vendo cosméticos, o vendo, etcétera y etcétera. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál es tu visión? Mi visión es que mi hijo sea un profesional y tenga una familia saludable. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué es la visión? Entonces, el propósito, la misión y la visión tienen una unidad. ¿Me dejo entender? Mi propósito, quiero que mi hijo sea un profesional. Pero sin embargo, no, un ejemplo negativo, no te esfuerces a trabajar, no le das la buena alimentación. ¿Usted cree que va a llegar a su destino, a su propósito, a la misión? No va a llegar. ¿Por qué? Porque se está descuidando en la misión. La misión prácticamente es el corazón del propósito. La misión, no la visión. La misión es lo que alcanza el propósito y hace que la visión se haga realidad. Entonces, ¿qué es la visión? Miren, la visión es el resultado prolongado, escuche, a futuro de la misión. O sea, es el final de lo que tú estás queriendo alcanzar. Es lo futuro. ¿Me dejo entender? Y describe lo que realizó para poder alcanzarlo. Describe todo lo que tú has realizado para poder lograrlo. En otras palabras, yo voy a sembrar esta semilla para que salga una granadilla inmensa. Entonces empiezas, te esfuerzas, lo cuidas, lo labras, le echas su abono, etcétera, etcétera, y lo cuidas de las ¿cómo se puede decir? De todos los insectos que quieren hacer daño a esta planta. Ya su nombre. Crece y ya tú ves que se está formando, ya está color verde ya. Que salió el fruto, pero está color verde. Tengo que seguir y seguir. Hasta que ves que no solo da un fruto, sino que da miles de frutos. Ya su nombre.
Esa es la visión. Una persona que tiene visión jamás se cansa de orar, jamás se cansa de buscar a Dios. Ya su nombre. Pero escúcheme esto. Estamos hablando de la carrera de la fe, amén, de la carrera de la fe. Pero esa visión, escuche, ese propósito y esa misión para que se pueda lograr, se necesita un motor. Se necesita el porqué, la razón por el cual me esfuerzo a hacerlo todos los días. Y eso es la palabra de Dios, la palabra explosiva, la palabra revelada de Dios. Cuando Dios se te revela, amado, mi amado hermano o hermana, escuche esto, usted que me está mirando en las redes, esto es importante. ¿Saben cuál? Recibir la palabra directa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú sabes que Dios te está hablando y no puedes cansarte. Si Dios te habló que tienes que cantar, le tienes que cantar. Así cantes bonito, feo, más o menos regular, o súper bonito, recontra bonito, súper profesional. Eso no importa. Lo que importa es que seas obediente a la palabra de Dios. Porque el hacer la palabra es hacer su voluntad. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Si Dios te dijo, haz esto, aunque la gente no te escuche, aunque haya 2 personas, o aunque haya 100 o 1000 o 10,000, no importa la cantidad de gente que esté presente delante de ti. Si Dios te dijo que cantes, cántale con gozo y con muchas ganas. Amén. Sea en un solo lugar, o en 10 o en 20 o 30 o 50 o 1000 lugares, no importa el lugar. No importa la cantidad de gente. Lo que importa es que oigas la palabra y lo hagas. ¿Me dejo entender? Y si Dios quiere, te ha de levantar y te llevará a multitudes o te llevará a lugares que nunca has conocido. Pero es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace las cosas. La pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito que Dios me ha dado a mí para hacer su palabra? Para vivir en su palabra. ¿Cuál es ese propósito? Y a su nombre. Entonces, escuche esto, dentro de la visión está en cómo le ven, cómo se ve, personalmente cómo se ve y la influencia. Mira cuántas cosas alcanza lo que es la visión. ¿Me deja entender? La visión alcanza otra vez cómo le ve, cómo le ven, cómo se ve, personalmente cómo se ve y la influencia. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 ítems o 5, digamos así, expresiones o frutos de la visión. ¿Me dejo entender? Entonces, punto número 1, ¿cuál es el propósito? Es el por qué hago las cosas. Punto número 2, ¿qué es la misión? Es cómo hago que el propósito se haga en realidad. Y número 3 es la visión, que es el proyecto logrado, es lo final que yo quiero alcanzar. Este es lo final. Nace un bebé, ¿no? Cuando Dios lo trajo, digamos así más claro, a Moisés, antes de que nazca Moisés, ya Dios sabía para qué estaba viniendo Moisés a la tierra. Amén. ¿Me dejo entender? Entonces, Dios ya miró el final de Moisés. Entonces, inició como un bebé. Dios ya miró el final. Estoy hablando de la visión. Dios ya miró el final de José, pero también sabía que en el proceso de la misión, José tenía que ser traicionado, tenía que ser tirado al pozo, tenía que ser vendido por sus hermanos, tenía que ser difamado por adulterio, tenía que ser olvidado por el panadero, olvidado por el copero, que es su nombre. ¿Me dejo entender? Y su inicio fue dándole Dios sueños. ¿Te das cuenta? Entonces Dios, para empezar primero contigo con un propósito, primero Él mira la visión. ¿Qué es lo que ya Dios tiene para ti y para mí? Ya su nombre. Entonces, ¿cómo le ve? Hice un ejemplo la semana pasada de Israel y de Moisés. ¿Cómo empezó el pueblo de Israel? Siendo esclavo, ¿verdad? Esclavo en la tierra de Egipto, más de 400 años, ya su nombre, 400 años. ¿Cuál era la visión? Escuche esto, que el mundo, ¿cómo le ve el mundo a Israel y a Moisés en el gobierno de Salomón como nación? Después de ser libres, con admiración, haber alcanzado su objetivo, bien lo logrado y bien conquistado, ya su nombre.
A diferencia del gobierno de Salomón, escuche esto, gobierno de Salomón, un gobierno ya establecido, ¿sí o no? Con el palacio del rey Salomón, con el templo construido para la casa de Dios y todo completamente ordenado y controlado. ¿Me dejo entender? Pero ¿cuál fue su inicio? Esclavos, más de 400 años. ¿Te das cuenta que la visión es muy diferente que el propósito? Es lo final, toma tiempo. Siguiente, ¿cómo le ven? ¿Cómo le ven sus vecinos alrededor? Primero fue lo general, ¿no? ¿Cómo le ve? Es como decir Perú, ¿cómo le ve Latinoamérica? Es como decir Amauta, ¿cómo le ve todo el Perú a Amauta? ¿Qué está pasando en Amauta? En este caso estamos hablando de Israel. Ahora, ¿cómo le ven? ¿Cómo le ven sus vecinos fronterizos a Israel con respeto? Le ven con honra. Le ven que van a recibir algo de ellos. ¿Me dejo entender? Ya su nombre. Número 3, ¿cómo se ve a sí mismo? Como gobierno soberano, independiente y con muchos recursos sostenibles. ¿Cómo se ve a sí mismo? Se ve como una potencia mundial. Era una potencia mundial Israel en tiempos del rey Salomón, ya su nombre. Digamos así como Estados Unidos, ya su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo se ve a sí mismo? Con poder, con riquezas, con fortuna, con prosperidad. Por eso la Biblia dice que era tierra donde fluye leche y miel. ¿Me dejo entender? Estamos hablando de la visión. El primero, segundo, el tercero. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve a sí mismo como gobierno soberano? Amén. ¿Cómo se ve a sí mismo? Una cosa, amados hermanos, y esto es muy importante. Dios me da una revelación, me da un propósito, me da un llamado, y ahora escuche, hago la misión. Pero dentro de la misión, si no soy formado, como me veo, tal vez no va a ser como la gente me ve. ¿Me dejo entender? Porque aquí está hablando ya de los frutos del Espíritu. ¿Me dejo entender? Un hombre o una mujer de Dios que fluye en dones, en sanidades y milagros, pero en su casa es otra persona. Entonces ahí, amados hermanos, ahí hay un problema. Amén. Hay un grave problema. Porque una persona, voy a hacer un poquito entre paréntesis en este punto, una persona que ama a Dios no puede pues golpear a su esposa, a su esposo, ¿no? No puede insultar o no lo puede hacerle la llave de Fumanchu, ¿no? Ya su nombre. O sea, no puede hacer nada de esas cosas, pues, ¿no? Hombre, mujer me refiero. Ya su nombre. Entonces, eso concuerda con el texto de Mateo 7:23 que dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad está hablando de personas que no fluyen en los frutos del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Y para esto hay un trabajo en la misión. Continuamos. Personalmente, ¿cómo se ve? La vida de cada israelita ha mejorado, prosperó, etcétera y etcétera. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, ustedes que, digamos así, una propia crítica, digamos así, ya que somos peruanos, yo también soy peruano. Se habla que de Perú ahora la moneda del sol está, como se dice, se está volviendo como el dólar estadounidense en Bolivia. Los bolivianos están cruzando la frontera, ¿no? Y están cambiando los bolívares en el nuevo sol. Ya su nombre. ¿Te das cuenta? Porque su moneda de ellos se está devaluando. Entonces, pero la pregunta es, o sea, Perú se está levantando y con el puerto de Chancay y con las empresas mineras y todo ello, pero digamos, pero la población, ¿cómo está? ¿Cómo están los estudiantes de las universidades? ¿Cómo están los estudiantes de colegios? ¿Cómo están la calle, las avenidas? ¿Cómo está Trujillo? Ya su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces no solamente es cómo está, por eso el propósito de Dios, déjame decirle, abarca todo el entorno de tu vida. No solamente es que yo canto coritos o me pongo a predicar y ya está. No, hay mucha influencia afuera, a tu alrededor, a tu entorno, y dentro de ti mismo hay un cambio sobrenatural. Ya su nombre. Porque el reino de Dios se mete en todas las áreas de tu vida, no solo en una sola ocasión, en todas las áreas. Ya su nombre. Entonces, personalmente, ¿cómo se ve
la vida de cada israelita ha mejorado, ha prosperado, son admirados, realmente cada uno de ellos está creciendo. ¿Me dejo entender? Cuán importante, una persona que no tiene propósito, una persona que no lleva la misión, lamentablemente todo esto que le estoy diciendo no hay efecto. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Y el último, amados hermanos, la influencia que tiene sobre otras naciones. Venían a pedir consejo y escuchar sabiduría. Y a su nombre. Venían a pedir consejo y escuchar sabiduría. Ahora no solamente era cómo le miraba las naciones a Israel. No era solamente cómo se miraban a sí mismos, sino que ahora, ¿sabes qué pasaba? Tenían influencia. ¿Desde dónde vino la reina de Saba? Desde muy lejos. Para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Ya su nombre. Entonces, eso es la visión. Punto número 1. Antes de que miraran al pueblo de Israel como hombres sabios de mucha abundancia, ¿cómo lo miraban años atrás? Como esclavos. Como gente que estaba sufriendo y muriendo en el desierto. Ya su nombre. Pero en el camino llegó un nuevo gobernador, digamos así, que es Josué, y los hizo pasar del desierto a la tierra prometida. ¿Me dejo entender? Salieron los jueces y empezaron a gobernar el país. Ya su nombre. ¿Quién vive? Cuán importante, amados hermanos, escuche esto. Cuán importante es que usted y yo, como hijos de Dios que somos, tenemos que tener propósito en la vida. Ay, bueno, a lo menos me congregaré, aunque sea, ¿no? No. Tenemos que tener propósito real. ¿Cuál es mi propósito real? Cuando tú tienes un propósito real en Cristo, y usted me puede preguntar, y con esto voy a terminar, escuche. Hermano, ¿y por qué no me dices cuál es mi propósito? Porque el que da el propósito no es el predicador. El que da tu propósito a tu vida no es el pastor, no es el líder. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Padre, es el mismo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo no le puedo decir a ti, haz esto o haz lo otro, o deja de hacer esto, o deja de hacer lo otro, o voy a ser un policía de la santidad, a ver cómo se está portando el hermano tal, a ver cómo se está portando la hermana tal, a ver si su falda está llevando los metros, centímetros exactos para su santidad. No puedo ser yo un policía de la santidad viendo si se portó bien, se portó mal, o si está o si no está, y qué se cree ese hermano. Que no, yo no estoy para eso, hermanos. Ni usted está para eso. Y a su nombre. Nosotros estamos para mirar a Jesús. Y para hacer lo que Jesús dice que tenemos que hacer. ¿Me deja entender? Si no, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cómo usted se da cuenta que alguien no tiene propósito? Fácil. Cuando todo el tiempo está mirando los errores, el defecto de otra persona. Voy a hacer ese ejemplo negativo. ¿Me deja entender? Todo el tiempo está mirando, mira cómo se porta, mira cómo hace, cómo habló, cómo dirigió, cómo miró, cómo dijo, que esto, que lo otro. Eso, hermanos, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Cuán importante, amados hermanos, que tenemos que doblar nuestra rodilla. Continuar buscando al Señor hasta alcanzar, digan hasta alcanzar. Hasta alcanzar el propósito en Dios. Y hacerlo. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo aquí en la tierra? 3 años su propósito. Y arriba. No necesito, ¿para qué voy a seguir más tiempo si ya cumplí mi propósito? Ya su nombre. ¿Me dejo entender? Entonces no está tanto, yo voy a tratar de vivir 80 años. Voy a vivir 90. No, yo quiero 110. Yo decía antes, no, yo voy a vivir 150. ¿Y qué tal si yo empiezo a buscar más al Señor y empiezo a cumplir su propósito y el Señor me lleva en 50? Y ya está. O me lleva en 60, qué sé yo. Pero cuán importante, amados hermanos, que estemos enfocados en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que Dios quiere hacer conmigo. Y ya está, ya su nombre. Y aceptar lo que me venga en camino. Y para terminar, referente a este propósito de la visión, misión y el propósito, escucha esto. A cada persona Dios le llama de forma diferente, escucha esto, en un lugar diferente, en un estado diferente. Todos nosotros aquí nos congregamos por 2 horas o 3 horas. Estamos en el mismo lugar, pero de ahí en la noche y toda la mañana y toda la tarde, cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares, ¿sí o no? Con diferente amistad,
con personas que no conocemos. Y personas que yo no conozco, que mi hermana Pernita conoce y se saluda y se hablan y se ríen. Igualmente mi hermana Angélica. Y igualmente yo. ¿Me dejo entender? Entonces, de la misma manera, escuche esto, hay procesos donde que Dios le llamó, por ejemplo, a Jeremías, Nehemías, a levantar los muros caídos. ¿Me dejo entender? El proceso cuando fueron ellos deportados de Israel, después que destruyeron todo el pueblo, destruyeron todo el templo de Dios construido, lo llevaron a un lugar diferente, Nabucodonosor. Escuche esto. Y Dios lo llamó en ese lugar, en ese momento y en esa circunstancia que tenía que levantar. Pero en cambio el llamado de Salomón fue diferente, ¿sí o no? Él nació en el palacio, nació en cuna de oro, todo estaba listo, todo estaba preparado simplemente para gobernar. Otro llamado, hablemos de Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita, era una sacerdotisa que entregaba a los niños para ser sacrificados al dios Moloch. Pero por gracia y misericordia se encontró con una mujer que se llama Noemí. Y esta mujer aprendió algo que no había en su religión, que sí había en el pueblo de Israel. Por ese motivo le siguió a Noemí, ya su nombre. Y cambió su destino, cambió su historia, cambió su camino. No es lo mismo que le pasó a Nehemías, no es lo mismo que le pasó a Salomón, no es lo mismo que vivió David. ¿Me dejo entender? Ya su nombre. Cuán importante, amados hermanos, que entendamos esto, que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, para poder saber dónde estamos parados, dónde estamos sentados y cuánto tiempo vamos a estar en un lugar. ¿Me dejo entender? El apóstol Pablo, hablemos del apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo se quedó en Jerusalén o empezó a evangelizar Tesalónicas, Corinto, Damasco, Decápolis, llegó a Roma y a su nombre? No fue un hombre que se quedó, no, tú tienes que ser un miembro fiel en la iglesia de Dios, aquí en Jerusalén, y aquí te quedas. ¿Así fue? De ninguna manera. Tenemos que abrir nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que encaminarnos. Ay, ¿por qué Pablo pues se fue a predicar allá? ¿Por qué no se queda predicando en Jerusalén? De ninguna manera, porque él fue llamado para ser el apóstol a los gentiles. Y a su nombre. ¿Me dejo entender? Entonces, amado hermano, esto usted es lo que tiene que ver. Abra su mente espiritual, abra sus ojos. Lo que Dios le quiere dar a usted. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué tanto me esfuerzo? ¿Para qué tanto junto este dinero si al final cuando me vaya, nada de esto me voy a llevar y ni mis hijos valoran todo mi esfuerzo? ¿Para qué tanto? ¿Cuál es mi razón de ser? Y a su nombre. Dale palmas a Jesús. Dale palmas a Cristo. Así nomás viviré, así nomás será pues mi vida. No, hermano. Levántate, sacúdete, sacúdete. Como la sal, ¿no? Que está bien pegada en el salero por tantos años que no se mueve, ¿no? Se queda seco, duro como una piedra. Tienes que chancarlo, sacudirlo para que se mueva, para que sirva, para que sale la tierra. Ya su nombre. Ya su nombre. Es momento de que te levante, mi hermano, mi hermana. Que Dios levante como una luz. Dice, no puede esconderse debajo de una almohada, sino que se levante en alto para alumbrar a muchos. Así vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y a su nombre. ¿Quién vive? Pero siempre esto quiero aclarar. Ay, ya como ha dicho que soy la luz del mundo, mañana mismo me voy a hacer esto o lo otro por causa de Cristo. ¿Así será? No. Tengo que doblar rodilla, clamar a Dios para que este hombre viejo muera, para que esa mujer vieja muera. Dice la Biblia, está contaminado por tus deseos. Porque si no pasa eso, lo único que voy a hacer es obras y obras y obras, y mi fruto va a estar lo contrario con lo que estoy haciendo. Por eso cuán importante es ser procesado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Puesto de pie la iglesia del Señor, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Bendice, poderoso Señor, tu palabra, Padre, Señor, a tus hijos que han mirado a través de las redes sociales.
a mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendice tu palabra, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Que sea de bendición y no vuelva vacía. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, propósito, visión y misión en sus vidas. Propósito, misión y visión, Padre Santo, aleluya.